Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, por favor. Hola, Claudio. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si tenemos el audio ok? ¿Estamos bien? Voy a bajar un poquito esto. ¿Sí? Bueno, parece que va a ser una clase íntima la de hoy día. Hola, Cristian, Claudio, Ruth, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Ya. Bueno, lo que hicimos ayer fue revisar las cláusulas del contrato de arriendo. Lo primero que les digo, en este minuto, como les comentaba ayer, yo estoy en octava región, hay un temporal de lluvia y viento bastante importante, entonces si tenemos algún problema de conexión, eh, si tenemos algún problema de conexión es producto de eso, y si por alguna razón, específicamente si se corta la luz, se corta la transmisión, continuamos la próxima clase con nuestro horario normal y ahí recuperamos el tiempo que pueda faltar, pero estoy siendo precavida nada más. Igual hay 3 personas conectadas más, alguien del team probablemente que me está apoyando. Sí, ahí estamos. Entonces, si llegase a pasar eso, retomamos clase normal en la próxima clase. Recuerden que ya está calendarizada la clase extra de arriendo comercial que les comenté. Eso ya está en sus calendarios, así que estamos listos para comenzar. Vamos a seguir revisando las cláusulas. Ayer quedamos en la cláusula número 14, si no me equivoco. Y el objetivo de esta revisión de las cláusulas, ya digamos las cláusulas completas del contrato de arriendo, lo que busca es que ustedes entiendan que hay temáticas que no pueden faltar en el contrato y que lo que buscan esas temáticas es resguardar o poder controlar los riesgos que tiene el arriendo. Es importante que todo lo que ustedes quieran ejercer, ejecutar, todo lo que quieran llevar a cabo, se encuentre escrito en el contrato de arriendo y que esté considerado dentro también del marco legal. Por eso el contrato que les compartí y que es el contrato que estamos revisando es un contrato muy completo que considera todas estas situaciones, que te permite cobrar multa en caso de morosidad, te permite revisiones a la propiedad, te permite visitar la propiedad en caso de que la quieras vender o arrendar, etcétera. Es muy claro con respecto a los usos que se le da a la propiedad, también es muy claro con respecto a quién es responsable de cada una de las mantenciones de la propiedad, la responsabilidad tanto de parte del arrendador como de parte del arrendatario, está muy detallado en el contrato. Yo creo que la mejor forma de mostrarle a tu arrendatario que el servicio que tú estás entregando es el correcto es teniendo un contrato equilibrado. Me refiero a que no solamente existan cláusulas en donde el arrendatario sea el perjudicado, entre comillas, sino que también, como lo revisamos acá, en donde se mencione cuáles son las responsabilidades que tiene el dueño o dueña de la propiedad con la propiedad. Eso es muy importante, ser un actor activo dentro de lo que es el contrato de arriendo, para que el contrato no pase a ser un contrato abusivo o esclavizante desde el punto de vista del arrendatario. Es importante cláusulas como la número 10, si no me equivoco, en donde se habla de las responsabilidades tanto del arrendador como del arrendatario con respecto a los cuidados y reparaciones de la propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ¿en qué quedamos ayer? Quedamos en la cláusula 14, en donde se habla de la oportunidad o posibilidad de poder publicar los datos personales del arrendatario en caso de morosidad. Para poder hacer esto, esta cláusula debe estar en el contrato de arriendo y el contrato de arriendo debe estar firmado ante notario. ¿Ya? Así que muy importante con esta cláusula, porque si ustedes quisiesen ejercer algún tipo de presión para poder negociar de la mejor forma, es importante una cláusula como esta, porque te ayuda, como les decía, a negociar. Quizás no necesariamente vas a publicar los datos del arrendatario, pero podrías decir, mira, si no te pones al día, vamos a comenzar a publicar tus datos, luego vamos a iniciar una acción judicial con la ley Devuélveme la casa, etcétera, ¿ya? Entonces es importante contar con la cláusula para poder publicar en DICOM o en cualquier boletín comercial que ustedes quieran, porque la cláusula hace referencia a DICOM, pero también dice o habla de cualquier boletín que maneje los datos comerciales de las personas. ¿Ya? Ahora vamos a ver que para publicar, por ejemplo, en DICOM, ustedes tienen que tener un convenio, ustedes tienen que pagar en DICOM. ¿Ya? Se paga para la publicación. Ahora, si la persona paga, usted tiene que sacarlo de DICOM. ¿Ok? Perdón, sonó mi. Entonces, con el contrato firmado ante notario y con la cláusula, vamos a entrar a la página de Equifax. Ustedes se tienen que dirigir a cualquier sucursal de Equifax y pagar para que esa morosidad se publique y el cobro es proporcional también de acuerdo a la deuda que se tiene. ¿Se corta? ¿Me confirman, por favor? Claudio dice que se corta. Lo que pasa es que yo estaba buscando la página para
entregarles dónde se inscribe, pero puede ser por eso, pero no sé si se escucha mal. Ah, sí, se escucha mal. ¿O no? Sí, la PPT de la clase de hoy, lo que pasa es que si yo voy agregando, ahí está la PPT, Cristian. Ahora compartí la PPT actualizada. Ya, estamos ok. Ya. A ver, DICOM o Equifax es una cosa. Los datos que se publican en las cámaras de comercio es otra forma. Hay distintas plataformas para publicar antecedentes o publicar morosidades de las personas. No solamente DICOM, ¿sí? Por eso dice a Equifax limitada o a cualquier registro o banco de datos personales, ¿sí? Pero para que ustedes puedan publicar, tiene que tener esta cláusula que hace mención a la ley 19.628. No sé si contesté su pregunta con eso. Ruth, ¿contesté su pregunta? No, no hay una más oficial o menos oficial que otra. No hay una más oficial o menos oficial que otra, ¿ya? A ver, desde mi punto de vista, para mí es más amigable de revisar DICOM. Si yo quiero pedir los antecedentes comerciales de alguien, el informe que me entrega DICOM o el informe que me entrega el cliente, por ejemplo, si yo quiero revisar los antecedentes comerciales de una persona y le pido, porque lo estoy evaluando para ser un potencial arrendatario, hay informes que son... Ay, se me apagó una luz, ya. Pero estamos ok. Lo que tenía que pasar pasó. Bueno, a ver, hay distintas plataformas y esas plataformas tú puedes publicar una información o solicitar una información. Esa información la tiene que entregar, por ejemplo, el cliente. Si estás evaluando un arrendatario, es el cliente arrendatario el que tiene que entregarte la información de su informe de DICOM. Para mí es más fácil leer el informe de DICOM que leer el informe de una cámara de comercio, ¿ok? Porque el informe de DICOM viene con el predictor de riesgos, si su semáforo está en rojo, amarillo o verde. Entonces es más visual. Para mí es más fácil de revisar, pero la información es la misma. La diferencia es cómo se organiza. Ahora, aquí esto me gustaría que lo considerásemos, porque muchas veces cuando... Vamos a hacer un paréntesis. Estos son los productos que tiene Equifax, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú dentro de los requisitos que le vas a poner a tu arrendatario está que lleve el informe de DICOM, tienes que ser claro o clara con respecto a qué informe le vas a solicitar. Porque DICOM tiene el informe de Platinum 360, un informe empresarial, informe de arriendo DICOM, certificado de deuda. Aquí está publicación DICOM Express, para Ronnie que me preguntaba cómo se hacía la publicación. Bueno, aquí hay distintos informes que tú le puedes solicitar al cliente. Entre el informe Platinum 360, entre el informe empresarial, entre el informe de arriendo DICOM, así, solamente por lo que acabo de leer, ¿cuál de esos tres pedirían ustedes? ¿El Platinum 360, el empresarial o el de arriendo? ¿Cuál de esos le pedirían a su cliente potencial arrendatario? ¿Cuál de esos le pedirían a su cliente potencial arrendatario? ¿Informe Platinum 360, empresarial o informe de arriendo? Claudio dice que solicitaría el Platinum 360. Perfecto. Ronnie dice que solicitaría el de arriendo. A ver, entonces, ¿qué es lo importante al saber qué es lo que voy a pedir? Lo importante es saber cómo se alimenta esa base de datos. ¿Y cuál es el inconveniente aquí? El inconveniente es que el informe de arriendo DICOM está mal alimentado. Entonces, si ustedes me piden una recomendación, sería pidan el Platinum 360. Pero, profe, si ahí dice arriendo, ¿por qué no pedimos el arriendo? Porque, como les decía, arriendo está mal alimentado. ¿Por qué? Porque el informe de arriendo DICOM recoge información, ¿sí? Recoge información con respecto a si la persona está en DICOM porque el dueño o dueña de la propiedad publicó sus datos porque le debe el arriendo, ahí está en DICOM. Si el dueño o la dueña de la propiedad inició un juicio para sacar a la persona de la propiedad, un juicio de alzamiento, entonces está en DICOM. Entonces está en ese informe. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene? Que a lo mejor mi arrendatario me debe el arriendo, yo no lo he publicado en DICOM, yo no he iniciado un juicio. Eso quiere decir que aquí me va a aparecer sin antecedentes. Y el hecho que esté sin antecedentes no quiere decir que no tenga deudas de arriendo. ¿Se entiende? En cambio, en el informe 360 habla del estado financiero general de la persona y te puede dar una alerta con respecto a en qué momento se encuentra. Porque claro, vamos a tener clientes que puedan estar en DICOM y la revisión que nosotros vamos a hacer también corresponde a saber por qué es la deuda, hace cuánto es la deuda.
Porque no es lo mismo alguien que tiene una deuda hace 5 años atrás, que es la única morosidad que tiene o la única deuda que tiene, versus alguien que hace en el último mes o los últimos 2 meses ha presentado morosidades con respecto a el pago de algunas cuentas o servicios. No sé si se entendió la explicación. Entonces, de estos productos, el recomendado en DICOM sería el Platinum 360. ¿Quién te entrega a ti esa información? La persona interesada o interesado. El potencial arrendatario te tiene que llevar ese documento, ese informe. Y lo primero que vas a hacer cuando recibas ese informe es entrar a la página de DICOM y verificar el certificado. Aquí lo voy a mostrar inmediatamente. Siempre, 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 cualquier documento que les entreguen, lo primero que hay que hacer es verificar el documento. Porque ahora los documentos se pueden editar, se pueden falsear sin grandes inconvenientes. Por lo tanto, independientemente que el documento sea de DICOM o de la CMF que pregunta Jessica, es importante que ustedes lo validen, lo verifiquen. Y eso aplica para informes comerciales, también para certificados de AFP. Ojo con los certificados de AFP que ustedes soliciten a sus potenciales arrendatarios. Usted tiene que entrar a la página de la AFP y validar, verificar el documento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, aparte de la pregunta de Jessica de si sirve el informe de la CMF? Ahora me van a preguntar qué es la CMF. Entonces vamos a ver que la CMF es la Comisión para el Mercado Financiero, que antes se llamaba la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, algo así me parece. ¿Sí? Entonces, en la CMF, tú puedes solicitar un informe comercial, no recuerdo si es al año o en forma semestral. Lo vamos a revisar inmediatamente. Mercado, me parece que de aquí se puede sacar un informe gratis. No encuentro desde qué parte de la página se saca, pero a ver, lo vamos a buscar porque me gustaría mostrárselo. Yo siempre informe de deudas. Aquí está. Entonces, tienes que entrar con tu clave única. ¿Cuánto te pueden pedir al año? Bueno, no, eso no sale. Ya, el informe de deudas contiene una información que se actualiza semanalmente con un desfase de 10 a 20 días respecto a quien realiza la consulta. Y aquí se los muestro inmediatamente. Ahí está. Y para que una persona lo pueda obtener, tiene que ingresar con su clave única. ¿Ya? Pero es muy importante que si van a solicitar esa... perdón, estoy con la cámara apagada. Es muy importante que si van a revisar esa información, si la van a solicitar, verifiquen, validen los certificados que reciben. Lo de pedir contrato de trabajo y liquidaciones de sueldo no es suficiente. Un contrato de trabajo, una liquidación de sueldo se puede manipular y como dueño de la propiedad o como administrador o corredora de la propiedad, no tiene tampoco el tiempo como para ir directamente a la empresa para que le entreguen cierta información con respecto a los ingresos. Entonces, si tienes el certificado, por ejemplo, el certificado de cotizaciones previsionales con RUT del empleador, tienes que pedir el certificado de cotizaciones previsionales con las cotizaciones de los últimos 12 meses con RUT del empleador. ¿Para qué te sirve ese certificado de cotizaciones? Te sirve para chequear antigüedad laboral, porque si pides el de los últimos 12 meses, tendría que aparecer el rol o el RUT de un empleador, ¿cierto? También te sirve para ver el ingreso promedio que tiene la persona y lo puedes comparar con la liquidación que te entregue. La liquidación no es una forma, no es un documento 100% seguro, no se confíen en la liquidación de sueldo. Soliciten el certificado de cotizaciones previsionales con 12 meses de antigüedad y RUT del empleador, porque con eso, insisto, ven quién es el empleador, ven antigüedad laboral y ven un promedio de los ingresos de la persona, y eso se puede verificar, validar a través de Internet rápidamente. Ustedes ingresan a la página de la AFP y todas las AFPs en el sitio web que tienen un apartado para validar, verificar certificados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Entonces, eso con respecto a la cláusula 14 de la publicación de los antecedentes en caso de morosidad. ¿Estamos ok para avanzar? ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, cláusula 15, resolución del contrato. Aquí estamos reviviendo algo que ya acordamos en otras cláusulas y que tiene que ver con
bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones el arrendador tiene derecho a poner término al contrato. Y aquí lo estamos repitiendo, ¿cierto? Porque ya dijimos que si no se cumple algo, por ejemplo, pagar el arriendo al día, pagar las cuentas de servicios básicos o gasto común, te da derecho a poner término al contrato de arriendo. Entonces, aquí lo volvemos a repetir. ¿Es redundante? Sí, pero no está de más. Es importante que quede claro que serán motivos plausibles para que el arrendador desahucie, es decir, ponga término anticipado al contrato de arriendo, los generales previstos en la ley, eso significa motivos generales previstos en la ley, y especialmente los siguientes. Cuando el arrendatario incumpla su obligación de pago de la renta, así cuando tenga lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, y cuando se incumpla por parte del arrendatario lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato de arrendamiento y o lo estipulado en el reglamento de copropiedad que la arrendataria declara conocer. Esto es muy importante también. Para todos ustedes que pueden tener un departamento, una casa, una oficina, que está dentro de un condominio. Ojo, un condominio es aquel que se encuentra bajo la ley 21.442. Eso es un condominio. Y esa ley es la ley de copropiedad. Y la ley de copropiedad manda a que los condominios tengan un reglamento de copropiedad. Entonces, cuando tú dices que la persona tiene que cumplir con el reglamento de copropiedad, también te estás cuidando en caso de que la persona no cumpla con el reglamento o genere alguna situación que perjudique a la comunidad con respecto a su descanso, con respecto a las actividades que está realizando en la propiedad, ¿ya? Entonces, el hecho de que no cumpla con el con el reglamento de copropiedad, reglamento que tiene que ser conocido por la parte arrendataria, eso te da el derecho también a poner término al contrato de arriendo. 16. Restitución de la propiedad. ¿Qué quiere decir restitución de la propiedad? Cuando te regresan, cuando te entregan las llaves de la propiedad que tenías en arriendo y el contrato por algún motivo se terminó o no se renovó o se terminó anticipadamente. La ley de copropiedad es la ley 21.442. Antes era la 19.537, pero la ley 19.537 ya no está vigente. La que se encuentra vigente en este minuto es la ley de copropiedad 21.442. ¿Ya? La ley 21.000, aquí van a decir, profe, se va para otro lado. Lo que pasa es que es importante que ustedes conozcan la ley de copropiedad en caso de que tengan propiedades en condominios, porque la ley cambió y como cambió la ley, también cambiaron ciertos usos, ciertas condiciones que se le dan a los departamentos, ciertas formas en que el dueño de la propiedad puede ser representado por el arrendatario. Ojo con eso. Para los que son dueños de departamentos o casas, oficinas en copropiedad, en condominios, sepan ustedes que ustedes podrían autorizar al arrendatario a que los represente en alguna asamblea de copropiedad. ¿Yo recomendaría eso? No, no lo recomendaría. Es muy importante que si ustedes son dueños, administradores de alguna propiedad dentro del condominio, estén siempre muy al tanto de lo que pasa en la comunidad, que conozcan muy bien el reglamento de copropiedad, que sepan si el reglamento de copropiedad se actualizó, porque se tiene que actualizar de acuerdo a la nueva ley. La ley 19.537 ya no está vigente. La ley que está vigente en nuestro país es la 21.442, ley que crea el Registro Nacional de Administradores de Edificios y Condominios. Así que eso es muy importante para que le den una miradita y si gustan también lo podemos ver en la última clase. ¿Cuál es la cláusula que vamos a revisar? La cláusula de restitución del inmueble. Entonces, tiene que quedar claro cuál es el protocolo para que a usted le devuelvan la propiedad. Ayer lo comentábamos. No puede ser que le dejen las llaves en conserjería y no haya revisado junto al arrendatario en qué condiciones quedó la propiedad, qué cosas se van a considerar daño y se van a cargar al mes de garantía, etc. Entonces dice, el arrendatario debe devolver la vivienda al concluir el arriendo, tal como la recibió. Entrega que deberá hacer mediante la desocupación total de la propiedad, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves y todas sus copias. ¿Ok? 17. Garantía personal o codeudor solidario. Aquí la figura es codeudor solidario. La figura codeudor solidario es una garantía personal. Codeudor solidario y aval no son lo mismo. Hay una distinción legal en estos conceptos. No son sinónimos. Y la figura que tenemos que utilizar en un contrato de arriendo es la figura de codeudor solidario. Pues la figura de codeudor solidario va a responder solidariamente no de una deuda de dinero solamente, ¿sí? Sino que, por ejemplo, si la propiedad quedó en mal estado y el arrendatario no responde, también se podría iniciar un procedimiento judicial contra el codeudor solidario. Mientras que si tenemos un aval, por ejemplo, el aval es garantía de un monto en dinero, por ejemplo, de un cheque, de un pagaré, ¿ok? Entonces, la figura más eficiente
para el contrato de arriendo es la figura de codeudor solidario. Y esa figura se conoce como garantía personal, porque es una persona que está garantizando en caso de que el arrendatario no cumpla. La garantía personal se utiliza, por ejemplo, cuando se busca complementar renta en un arriendo. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo voy a pagar el arriendo o mi papá o mi mamá me van a pagar la mitad del arriendo. Entonces, si va a complementar renta, ¿a quién vamos a utilizar? Al codeudor solidario. Si es una pareja, un matrimonio, amigos, lo que sea, que van a compartir los gastos de arriendo, entonces vas a poner a uno como titular y el que va como titular es el que tiene los mayores ingresos y otro va a ser ¿quién? El codeudor solidario. ¿Ya? Entonces, por eso la cláusula 17 dice garantía personal, codeudor solidario. Como garantía de fiel cumplimiento, don Cristian Manfredi Barrios, de profesión, cédula de identidad tanto, con domicilio en tal lugar, se constituye como codeudor de la arrendataria, obligándose solidariamente a todas las obligaciones que asume el arrendatario o arrendataria y que emanen del presente contrato. Quien firma el presente instrumento en señal de aceptación. El codeudor también tiene que firmar el contrato de arriendo. El codeudor solidario, además, a ver, ojo, lo que voy a leer a continuación es optativo. Lo que voy a leer a continuación es optativo, ¿ok? Dice, quien firma el presente instrumento en señal de aceptación. El codeudor solidario, además, acepta una letra a favor del arrendador, a la vista por. ¿Es obligación solicitar letras o pagarés? No, no es obligación. ¿Cuándo se solicita aquello? Cuando menos seguridad tengamos con respecto al arrendatario, es mejor tener una garantía de pago aparte de la garantía personal. Entonces dice, para hacerle efectivo en caso de incumplimiento de contrato por parte del arrendatario, se liquidará al término de este. Por acuerdo entre las partes, el dinero de la garantía se devolverá después de 20 días de entregado el inmueble en un término de contrato normal, con menos las diferencias de los consumos de luz, agua, gas, lavado de alfombra, el último gasto común vivido, deterioros de pisos, muros, cielos e inventarios. ¿Sí? El tema del lavado de alfombra evidentemente no aplica a todos los contratos. Y este contrato que acabamos de compartir y que estamos analizando, usted lo tiene que adaptar a las características y condiciones de la propiedad que está arrendando. ¿Ya? Entonces, codeudor solidario, sí. Es siempre bueno que exista una garantía personal, una persona a la cual poder presionar, con la cual poder negociar en caso de falta de pago. ¿Esta persona siempre tiene que firmar una letra o un pagaré en caso de ser codeudor? No, no siempre. ¿Cuándo uno solicita un pagaré o una letra? Cuando menos seguridad tienes con respecto al arrendatario, pides más garantías. ¿Ya? 18. Estado del inmueble. Se deja constancia que se entrega el inventario completo de las especies que quedan en el inmueble, de propiedad del arrendador, como anexo número 1 del presente contrato de arrendamiento, debidamente firmado por los contratantes. El departamento se entrega en buenas condiciones, sus servicios se encuentran cancelados y funcionando en buena forma. Les voy a compartir también el inventario. Obviamente los inventarios no son todos iguales, eso queda claro. Sin embargo, es importante que tengan un orden al hacer su inventario. Y el inventario que les voy a mostrar es muy detallado y muy ordenado. Y el orden que lleva puede ser de acuerdo a los espacios de la propiedad o de acuerdo al tipo de instalación que se esté revisando. Por ejemplo, ítem grifería o llaves. Y puede decir que todas las llaves se encuentran en perfecto estado, que fueron cambiadas al inicio del contrato de arriendo, etcétera. O puede ser descripción por espacio. Por ejemplo, instalaciones o implementos de espacio cocina. Las tapas, muebles, las tapas o puertas de los muebles, digo, el estado de la pintura que está cerca de donde se pone el aparato cocina, que siempre, en el caso de las pinturas, suele ser el lugar donde hay manchas de grasa, aceite, etcétera. O, bueno, ir detallando las instalaciones de acuerdo a los espacios que tenga la propiedad, pero sean majaderos en que todo tiene que ir en extremo detalle, ¿ya? Aquí no hay que dejar nada al azar. No sé si conocen la cláusula en los contratos del M&M Café. ¿La conocen o no? La cláusula del M&M Café es una cláusula que uno pone en los contratos para ver si la persona revisó detalladamente el contrato. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama así? Se llama así porque un grupo de rock, que cuando lo mencione evidentemente se me va a caer el carnet, que es Van Halen, en todos sus contratos utilizaba esta cláusula en donde en una de las peticiones decía que en un bowl tenían que haber solamente M&M's cafés en una de las mesitas del camarín. Entonces, ¿para qué se usa eso? Si tú ves que por ejemplo, en el inventario, tú eres meticuloso en la información y tienes hasta la manchita que puede haber en uno de los muebles de cocina o lo que sea. Eso es muy importante. Habla de los detalles. Los detalles son muy importantes. ¿Sí? No le tienes que quitar fuerza, le tienes que dar fuerza a tu contrato. Entonces, uno a veces pone cláusulas en donde dice que, no sé, por ejemplo, podrías poner que el arrendatario
cuando te envíe el pago del gasto común, te indique cuál es el santoral católico del día. Y eso lo podríamos poner como una cláusula del contrato. Y ahí te vas a dar cuenta si las personas revisan bien o no los contratos que firman, o ustedes, por otro lado, hacen cumplir los contratos que hacen que otras personas firmen. ¿Ya? Entonces, esa es la cláusula del M&M Café. Es muy importante que si van a poner cláusulas, hagan cumplir esas cláusulas. A veces ustedes tienen contratos de arriendo que no saben muy bien lo que dicen o piensan que tienen más atribuciones de las que efectivamente tiene el contrato de arriendo. ¿Ya? Cuentas de servicios básicos. La propiedad se arrienda con sus servicios de luz, agua, gas y gastos comunes al día. Esto también es importante. Ahora las empresas de servicio te permiten pagar luz, agua, gas hasta tal momento porque tienen claridad de que las propiedades se arriendan y que se necesitan las cuentas de servicios pagadas a determinado momento. Entonces, vayan a la empresa en cuestión y soliciten el pago hasta determinada fecha para que así puedan entregar las cuentas en foja cero y el nuevo arrendatario comience a pagar desde el inicio de la firma o el inicio del contrato de arriendo o desde la firma del contrato de arriendo. Competencia. Y esto es equivalente a lo que se conoce como el domicilio legal. Cuando iniciamos el contrato dice que fue firmado, por ejemplo, en Santiago a 31 de julio del año 2024. ¿Sí? Pero siempre en los contratos se establece un domicilio legal o lo que es lo mismo competencia. Porque cuando buscamos un domicilio legal, lo que estamos buscando es definir cuál es la comuna en donde se firmó el contrato. Por lo tanto, si quiero iniciar alguna acción legal frente a ese contrato, la voy a iniciar en el tribunal que es competente a esa comuna. Porque cada comuna tiene sus tribunales, sus juzgados competentes, ¿ok? Entonces, por eso dice, para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de o en la comuna de. Es decir, ¿se puede resetear la cuenta de servicio? Pregunta Cristian. Más que resetear, es que tú puedes pagar, concurrir a la empresa de servicio y solicitar pagar la cuenta, por ejemplo, hasta el día 31 de agosto, porque tú la arriendas y necesitas pagar hasta determinada fecha. Vamos a ver, bueno, eso también va a depender de la empresa de servicios que tú tengas, pero en general las empresas permiten pagar el proporcional, ¿sí? O la deuda que hay porque va a comenzar un contrato de arriendo. Por ejemplo, en Enel se puede realizar. Sí, en Enel se puede realizar, pero lo tienes que hacer de forma presencial. ¿Sí? Ya, entonces continuamos. Luego dice, para constancia firman. ¿Quién va a firmar? Va a firmar el dueño de la propiedad. Aquí dice PP, eso significa por poder, va a firmar el corredor, que es el administrador, el arrendatario y el codeudor solidario, ¿ya? Entonces, el contrato de arriendo lo tiene que firmar la parte arrendadora. Si tiene un representante, se pone por poder y dice quién va a firmar. Tiene que firmar el arrendatario y el codeudor solidario. Y ahí se termina la revisión de las, ¿cuántas cláusulas eran finalmente? 20 cláusulas del contrato de arriendo. Estas 20 cláusulas y todo lo que está detallado en ellas nos dan como resultado un contrato de arriendo sólido que considera todas las áreas de resguardo que uno debería tener y también todas aquellas estrategias que te permiten dar cuenta de un contrato de arriendo equilibrado en donde se muestra que el arrendador también es responsable de su propiedad, que se preocupa por su propiedad y eso le hace bien a la relación arrendador-arrendatario o a la relación corredor-arrendatario. ¿Ya? Expliquen el contrato que van a firmar. Eso es muy importante. Nosotros pocas veces leemos el contrato de arriendo. Expliquen al arrendatario cuáles son las cláusulas del contrato de arriendo. No es malo que lo lean. No hay nada abusivo en el contrato. Si tú tienes un arrendatario que está informado de las cláusulas, es más probable que cumpla con lo que allí dice, que no se generen malos entendidos porque no leyó o no entendió lo que decía el contrato. ¿Ya? Eso como práctica. Estimados, ¿alguna pregunta antes de avanzar? ¿Alguna pregunta? Estamos ok. Bueno, entonces, aquí estamos revisando. Tengo una duda sobre los subarriendos, en especial, ¿cómo detallar el área que se subarrienda? A ver, cuando hablamos de subarrendar, y por ejemplo, se le va a permitir al arrendatario subarrendar el total de la propiedad o parte, eso se especifica en la misma cláusula donde se va a hablar de subarriendo.
Entonces nos vamos a devolver un poquito ya para poder explicar más en contexto. No, no te preocupes, es que es importante porque tiene que ver con la redacción. Y yo aquí les haría una invitación. No se compliquen tanto con la redacción, porque a veces cuando queremos que parezca algo redactado por un abogado, terminamos cometiendo errores. Y es mejor poner que el arrendatario tiene permitido subarrendar la pieza que está a la izquierda de la entrada de la propiedad que tiene una medida tanto y la va a subarrendar para, no sé, una roticería o un mini market. ¿Sí? Siempre lo simple. Siempre lo simple. Eso que quede claro. ¿Ok? No dice, por una parte, el arrendador permite al arrendatario hacer uso de... No, sean claros. Primero, si tenemos dudas, que quede lo más simple posible, porque ahí no va a haber error de interpretación. ¿Sí? No va a tener un error de forma. En cambio, cuando queremos que suene como más legal, a veces cometemos errores. ¿Ya? Entonces, primera recomendación, cualquier cláusula que usted quiera redactar, redáctela lo más simple posible, que se entienda. ¿Ok? Eso es lo principal. Ahora, a ver, ¿en qué parte tenemos el subarriendo? Bueno, en las prohibiciones. Aquí en el punto 8, la letra A, dice claramente ceder, subarrendar o transferir. Entonces, evidentemente aquí lo tenemos que sacar del ítem A, en donde se prohíbe subarrendar, y donde hablamos del uso de la propiedad, donde dice el objeto de contrato, en este caso, en este ejemplo de contrato, sería aquí donde vamos a detallar que al arrendatario, y lo vamos a identificar, don Ronnie Alexis Arauna Bravo, se le permite subarrendar la dependencia, la habitación que se encuentra al costado izquierdo de la entrada principal, que tiene una medida de 5 metros cuadrados y que la subarrendará para la realización de actividades X. ¿Ok? O se le permitirá subarrendar el estacionamiento 55B a cualquier residente del condominio. ¿Ya? No sé si quedó claro eso. Claro, como dice Claudio, aquí se puede poner que cierta parte, por ejemplo, si tu propiedad es grande y tuviese galpones o bodegas, la bodega es bueno, si ustedes están en el caso de Ronnie, es muy buena tu pregunta, es muy importante que si sus propiedades son amplias, tengan cierta demarcación de los espacios. No sé, por ejemplo, si los espacios están destinados a estacionamiento, porque están a la parte derecha de la entrada principal, son 4 espacios claramente delimitados que se encuentran techados, siempre es bueno que en la descripción, en el detalle, quede lo más claro posible. Si la propiedad tiene una bodega de 15 metros cuadrados, bodega de construcción sólida con una altura de 4 metros y que esta se puede hacer bodegaje de elementos no explosivos ni peligrosos para la salud. ¿Me explico? Si van a hacer un detalle de eso, traten de identificar y si tienen la bodega o los espacios definidos por área, ubicado, por ejemplo, en la zona 1A de la propiedad o identificada como bodega C4. ¿Sí? Eso siempre es bueno a la hora de poder especificar qué es lo que se va a subarrendar. Algo que me gustaría comentarles para la redacción del contrato, siempre quedar en simple. Y algo que me gustaría que considerasen es ayuda, y ayuda de inteligencia artificial. El chat GPT te puede simplificar bastante la vida, sobre todo con el tema de redacción. ¿Sí? El inventario ya lo vamos a comentar, todavía no vamos a llegar a esa parte todavía, nos vamos a quedar como en el contrato, pero lo vamos a revisar ya. Y lo voy a juntar a los apuntes y todo aquello. Entonces, miren. Por ejemplo, si ustedes quieren agregar una cláusula en donde se permite subarrendar el estacionamiento y no saben cómo redactarla para que quede lo mejor posible, ahí pidan un poquito de ayuda al chat. ¿Sí? Entonces, esa idea simple, ustedes le piden al chat que la transforme en una cláusula. Aquí vamos a tratar de mostrar un ejemplo. No sé si se ve muy bien. A esta hora ya a mí se me cambia la pantalla a pantalla oscura. Bueno, ahí está el link del chat. Esto les va a, no sé si ustedes ya lo usan, maravilloso, si usan otro, bien también, pero aquí poner. Quiero agregar una cláusula de subarriendo al contrato que tengo de mi departamento, donde diga que al arrendatario se le permite subarrendar la bodega que está en mi sitio y que solo la use para cosas permitidas por la ley. Esta herramienta
En el caso de la redacción, mejora la redacción. Entonces tú escribes lo que quieres, le das Enter y ahí te va a decir. El arrendatario queda expresamente autorizado para subarrendar la bodega situada en el sitio del inmueble arrendado, siempre y cuando el uso de la misma sea conforme a la legislación vigente. El arrendatario se compromete a que el subarrendatario utilice la bodega únicamente para fines permitidos por la ley y a mantener el orden y la seguridad en dicha área. El arrendatario seguirá siendo responsable ante el arrendador por cualquier incumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento, incluyendo aquellas relacionadas con la bodega subarrendada. Quedó impecable, ¿sí? Y nos facilita un poquito la vida. No sé si se alcanzó a leer, pero tú en el chat colocas la cláusula que quieres, o sea, le explicas un poquito qué es lo que buscas y vas a tener una cláusula un poquito más legal, que va a tener sintonía con el resto del contrato, ¿sí? Esto es gratis. Ustedes ingresan a la página, es ChatGPT. A mí me gusta ese. Hay otras inteligencias artificiales, sí, pero yo soy fanática del ChatGPT, lo utilizo muchísimo y funciona muy bien para gestionar este tipo de tareas, para resolver problemas, o sea, no problemas existenciales, aunque sí sirve también. Pero si tienes alguna situación en donde no entiendes un párrafo de la ley, tú le puedes subir el párrafo o puedes subir el archivo de la ley y pedir que te explique cierto artículo y te va dando bastante claridad. Como herramienta de estudio también sirve mucho. Yo lo uso básicamente para todo. Y para la redacción de una cláusula como la que comentaba Ronnie, creo que viene muy bien, para que lo usen y vayan saliendo del escollo de la redacción, que uno a veces se queda atrapado un poquito en redactar una cláusula que se vea bien. Ahí está el link de la página, donde está este chat que es una inteligencia artificial. Si ustedes le dan más contexto, por ejemplo, le dicen, de acuerdo a la ley de arriendo 18.101 de Chile, más completo va a quedar. A ver, ¿los contratos solo son en texto? A ver, creo que la pregunta de Ronnie va enfocada a si el contrato solamente es escrito. Y justamente vamos a comentar esa parte. Aquí estamos avanzando. A ver. En nuestro país, el contrato verbal es válido. ¿Sí? El contrato verbal es válido. De hecho, cuando nosotros hablamos y nos ponemos de acuerdo, está en ciertas cláusulas, tomamos ciertos acuerdos. Por ejemplo, ustedes pagaron cierta suma para tomar un curso y ese curso va a entregar ciertos contenidos en ciertas fechas, en ciertos horarios. Ahí nace un contrato. ¿Sí? Aquí, en este caso, es un contrato de servicios. Nosotros vamos a entregar un servicio. Y ese contrato es verbal. Y nació desde que nosotros detallamos de qué se trata el curso y hasta que ustedes dijeron, ok, yo quiero eso, voy a pagar tanto y ahí ya tenemos esta relación contractual en donde nosotros tenemos que cumplir con ciertos acuerdos que tomamos con ustedes. Hablo cuando es escrito, solo se detalla con textos. Tú dices, por ejemplo, la bodega que se encuentra al fondo del sitio, como la bodega que aparece en la imagen. ¿A eso te refieres? ¿La bodega que aparece a continuación o como se describe en la imagen figura 1? Ya. Por ejemplo, a ver, en general los contratos son textos, ¿sí? Y si vas a agregar la imagen, eso puede ser un anexo del contrato. En el caso del contrato de arriendo, en específico, el contrato de arriendo no hace relación a imágenes de lo que se va a arrendar, ¿sí? No hace mención a cómo se ve la casa o cómo se adjuntan las imágenes. Ahora, ¿podría señalar, de acuerdo a la imagen que se adjunta? Sí, pero lo más probable es que en la notaría no te dejen pasar ese contrato con una imagen. Tendrías que agregarlo como anexo número 2 del contrato. Así como el anexo número 1 es el inventario, en el inventario podrías agregar una imagen. Pero habitualmente, en este tipo de contratos, por lo menos, no es probable que te acepten incluir una imagen, ¿ya? Porque cuando tú estás firmando el contrato ante notario, que es algo que vamos a hablar, el notario dice, sí, es Ronnie. ¿Por qué? Porque yo lo vi. ¿Y qué firmó? El papel que está escrito aquí y yo vi lo que estaba escrito. Y esa imagen, el notario no sabe de cuándo es. Entonces no serviría de mucho como prueba. ¿Sí? No tendría como mucho, probablemente no te lo permitirían a menos que esté firmado bajo escritura pública, probablemente. ¿Ya? Entonces, yo no agregaría una foto de la bodega. Yo no agregaría una foto de la bodega al contrato. Sí, una descripción de su ubicación en la propiedad, características, metros cuadrados, porque la foto tampoco da cuenta de metros cuadrados ni nada por el estilo. Entonces, no suele ser de mucha ayuda. ¿Sí? Ya, entonces, claro, cuando Ronnie preguntó si el contrato es solamente escrito, yo asumí que se refería a si tenía validez cuando el contrato es verbal. Y claro, tiene validez. Los contratos, el contrato nace de un acuerdo verbal y en nuestro país se reconocen los contratos verbales. El tema es que como medio de prueba es bastante débil. Por lo tanto, la recomendación siempre es que el contrato esté por escrito, ¿sí? Porque si el contrato solamente es verbal, hay cosas que se van a asumir con respecto al arriendo. Por ejemplo, si el contrato es verbal,
sé que la pregunta iba por el lado de las imágenes, pero aproveché de avanzar al tema que venía a continuación, que era el contrato verbal. Si tú tienes el contrato de arriendo verbal, hay cosas que se van a suponer y habitualmente tienen que ver con el valor del arriendo, van a ser los que, por ejemplo, el arrendatario puede entregar como medio de prueba en donde se realizó, por ejemplo, un comprobante de pago, una transferencia. Esos van a ser los medios de prueba. ¿Sí? Y si no hay comprobantes de pago, lo que tiene fuerza es lo que diga el arrendatario, no el arrendador. ¿Sí? Entonces, la recomendación es que el contrato esté siempre escrito, que sea lo más detallado posible. Además, como queremos que el contrato se pueda utilizar en caso de que ustedes quieran recurrir al procedimiento de la ley Devuélveme la casa, entonces la ley 18.101, con la modificación que se hizo con este procedimiento monitorio, que son procedimientos más rápidos, la ley en el artículo 20 dice que los contratos que están firmados ante notarios son aquellos que pueden participar de los procedimientos rápidos o abreviados. Y entonces el contrato, la recomendación es, para tener el contrato cubierto por todas partes, es que esté escrito, que se firma ante notario, y cuando usted fue a firmar ante notario, muestre el certificado de dominio vigente, donde diga que Ronnie, donde diga que Claudio, Rosa o Ruth, Jessica, son dueños de la propiedad. ¿Ya? Certificado de dominio vigente a nombre del arrendador, del dueño de la propiedad. Eso es lo que van a pedir en notaría cuando usted va a firmar un contrato de arriendo. Y cuando el contrato de arriendo está firmado ante notario, cuando se exhibió el certificado de dominio vigente al notario, ahí es cuando usted, si lo necesitase, va a poder iniciar algún procedimiento para recuperar la propiedad más rápido a través del procedimiento ley Devuélveme la casa o Devuélveme mi casa. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, sí, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque aquí vamos a avanzar al tema ya un poquito más judicial, entonces sí, o legal, de desahucio o restitución legal de la propiedad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ya, entonces, miren, esto que vamos a explicar ahora considera situaciones en donde ustedes donde ustedes podrían a través de una vía judicial solicitar la restitución de la propiedad, ¿sí? O el desahucio, es decir, el término anticipado del contrato, pero a través del procedimiento judicial. El break lo vamos a hacer ahora mejor, porque si no va a pasar, nos vamos a pasar de largo y aquí ya vamos a hablar de otro tema, pero es importante que lo manejemos. Entonces son las 20:10, en general damos 15 minutos de break, así que volvemos. Ya, me voy a preparar un cafecito y los invito a tomar un cafecito. Regresamos a las 20:30. O no quiero decir si son las 8:10. Regresamos a las 20:30, ¿ya? Ya, nos vamos a tomar el break y vamos a hablar de los tipos de contrato de acuerdo a su duración. Pero esto tiene más sentido porque lo vamos a relacionar con la solicitud de desahucio término del contrato de arriendo. ¿Sí? Entonces no quiero que se confunda con lo que ya hemos hablado. Así que nos vamos a tomar el break para tomar un cafecito. Regresamos en 20 minutos. Ya. Continuamos, ¿les parece? ¿Están por ahí? ¿Me confirman, por favor, que se escucha bien? Porque ¿me escuchan? ¿Están ahí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sí. 1, 2, 3.
Ok, gracias Jessica, gracias Cristian. Ya. Entonces, desde un inicio del curso, una de las cosas que tratamos de dejar claro es que el contrato de arriendo, de acuerdo a la ley 18.101, que es la ley que rige los arriendos habitacionales dentro de la zona urbana, que el contrato no hace distinción entre arriendo habitacional o comercial, ¿ya? Pero la ley sí hace una clasificación de los arriendos de acuerdo a su duración, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la ley de arriendo, hay 3 tipos de contrato. Esto de acuerdo a la duración del contrato. Entonces, la ley dice, existen los contratos temporales, aquellos que están pactados mes a mes. Mes a mes. O sea, 30 días. Los que se pactan cada 30 días son contratos temporales. ¿Solemos utilizar el contrato temporal? No. Muy pocas personas trabajan con contratos temporales, porque habla de cierta incertidumbre con respecto a la continuidad del arriendo. Y alguien que quiere buscar una casa, un local comercial, no utiliza generalmente contratos temporales. En arriendos habitacionales, por ejemplo, amoblados, vamos a poner, por ejemplo, no recuerdo bien quién tenía departamentos amoblados. Vamos a suponer, creo que Cristian o Ruth, pero da lo mismo. Si ustedes tienen un departamento, por ejemplo, en Antofagasta, y no han encontrado arrendatario, un arrendatario habitacional, quizás sea una buena opción para ustedes tener un arriendo de la propiedad relativamente equipada y lo arriendan por un mes a una persona que va a trabajar a una zona minera, a realizar una actividad muy puntual. Entonces ahí podríamos utilizar un contrato temporal. Se pactó a 30 días. Pero por eso digo que son situaciones muy específicas donde podríamos usar el contrato temporal. Ahora, el contrato temporal, ¿cuál es la diferencia que tiene? La duración. Cuando hablamos de la duración del contrato, va a decir que dura del 1 de julio al 30 de julio. Esa es la diferencia en términos de la estructura del contrato. Por otro lado, la ley también dice que están los contratos indefinidos, es decir, que tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de término. No se especificó en el contrato cuándo termina. Entonces tenemos ahí los contratos indefinidos. ¿Se suele trabajar con contratos indefinidos? Se suele trabajar con contratos indefinidos, pero no a propósito, sino que las personas firmamos el contrato y no nos dimos cuenta que no le pusimos un plazo, porque la recomendación, lo que solemos hacer, lo que es más eficiente, es trabajar con contratos a plazo fijo. Es decir, que tienen una fecha de término y tienen una fecha o un plazo de término. Aquí ustedes me podrían preguntar, profe, pero si estamos trabajando con un contrato a plazo fijo y es un arriendo comercial, donde quieren llevar el arriendo a, por ejemplo, 3 años, ¿también es un contrato a plazo fijo? Claro, porque vamos a decir que el contrato dura o comienza su vigencia desde el primero de agosto, ¿ya? Sí, 1 de agosto del año 2024 hasta el 1 de agosto del año 2027. Y ahí tenemos un contrato a plazo fijo que tiene un plazo de duración de 3 años. Es mejor trabajar con contratos a plazo fijo, porque eso te da un espacio de tiempo en donde el contrato inicia y el contrato termina. Y si el contrato tiene una fecha de término y tú quisieses modificar alguna cláusula, ¿cuándo la vas a modificar? Cuando el contrato termine. En cambio, en los contratos indefinidos, ¿cuándo vas a modificar? No te da el espacio, por ejemplo, para modificar una cláusula. Aquí estoy hablando de recomendaciones prácticas, ¿ok? Pero sin lugar a dudas, lo más recomendable es trabajar con contratos a plazo fijo, en donde se indique la fecha de inicio y la fecha de término del contrato, o el plazo de término. Eso que quede muy claro. El contrato que revisamos, el contrato que hemos compartido, es un contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque dice que va a durar un año desde la fecha de firma del contrato. ¿Alguna pregunta para esta explicación? Esta explicación la vamos a utilizar en contexto de un procedimiento legal para recuperar la propiedad. Ahí es cuando esta explicación cobra sentido. ¿Ya? Pero insisto, esto solamente tiene que ver con la cláusula de plazo del contrato. Y definitivamente, en términos prácticos, si usted va a arrendar su casa, un local comercial, el contrato adecuado es un contrato a plazo fijo, que tenga una fecha de inicio y un plazo de término del contrato. Porque eso te va a permitir, si quieres, le pones término al contrato en la fecha indicada, si quieres, le pones término al contrato o no renuevas el contrato, y así puedes generar alguna modificación en alguna de sus cláusulas, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Entonces, vamos a hablar del desahucio. ¿Y qué es el desahucio? Porque, insisto, aquí quiero que quede muy claro. En el contrato que nosotros revisamos, pusimos un plazo. Y también dijimos que si alguien quiere terminar anticipadamente el contrato, ¿qué tiene que hacer? Notificar con 60 días de anticipación. ¿Cierto? Pusimos un procedimiento en el contrato en donde se habla del desahucio, es decir, del término anticipado del contrato. Eso, en términos legales, es el desahucio. Entonces, aquí estamos definiendo el desahucio. Comunicación anticipada de uno de los contratantes de arriendo para poner fin al contrato de arriendo.
Entonces, el problema del desahucio o del término anticipado del contrato se genera cuando no pusimos nada con respecto al aviso. Entonces, si tenemos un contrato en donde no pusimos nada del aviso o no está escrito, ¿me siguen? Si no pusimos una cláusula de término o si el contrato no está escrito, el procedimiento va a tener que distinguir la antigüedad del contrato. Aquí es cuando va a tener importancia el contrato. Y ojo, recuerden que el contrato nace verbalmente. Rosa me arrienda a mí la propiedad hace un año. No tenemos contrato. No tenemos un contrato escrito. O si tenemos el contrato escrito, en el contrato no habla de la cláusula de término anticipado o desahucio. Si ese es el caso, el procedimiento se tiene que basar, o los tiempos se consideran de acuerdo a esto. Si el contrato es menor a un año, el arrendador puede solicitar la restitución de la propiedad ante un juez. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el contrato no está escrito o cuando el contrato no tiene la cláusula de desahucio. Por favor, no quiero confundir acá. Entonces, si ese es el caso, el dueño de la propiedad puede solicitar a un juez para que le devuelvan la propiedad. El arrendatario tiene derecho a un plazo de 2 meses desde la notificación de la demanda. El arrendatario puede devolver el inmueble antes de finalizar el plazo legal y tiene que pagar el arriendo hasta que use la propiedad. Esto aplica a cuando no tenemos el contrato escrito o no hay cláusula en el contrato y finalmente se tuvo que ir a un juicio. No aplica a cuando tenemos el contrato escrito, hay cláusula en el contrato y la verdad yo le dije al arrendatario que iba a necesitar antes la propiedad, llegamos a un acuerdo, el arrendatario me devolvió la propiedad, está todo en orden. Pero si tenemos que recurrir a un juicio para recuperar la propiedad porque no tengo el contrato escrito o porque no está la cláusula de término anticipado, entonces esas son las consideraciones. Y aquí va a aparecer algo que todos hemos escuchado y que se usa, y como se usa, a veces puede ser confuso. Miren, cuando tenemos la situación de que el contrato no está escrito o el contrato no considera la cláusula de término anticipado, y si ese contrato ya lleva más de un año, es decir, en el ejemplo, yo llevo viviendo más de un año en la casa que le arriendo a Rosa, entonces tiene que solicitar judicialmente la restitución de la propiedad. El arrendatario tiene derecho a un plazo de 2 meses desde la notificación de la demanda y el plazo se aumenta a 1 mes por cada año de duración del contrato hasta un máximo de 6 meses. ¿Les parece familiar esto que les acabo de explicar? El arrendatario puede devolver el inmueble antes de finalizar el plazo y tiene que pagar hasta la duración del contrato. Entonces, la idea o la práctica de dar 1 mes por cada año que la persona lleva viviendo acá sale del procedimiento legal de cuando un contrato no está escrito o no tiene la cláusula de desahucio y tiene más de 1 año de duración. De aquí sale la cláusula, ¿ya? Esa cláusula, si yo tengo un contrato escrito que tiene más de 1 año, pero pusimos que yo iba a notificar con 6 meses de anticipación, perdón, con 60 días de anticipación, ¿qué tengo que hacer al final? Tiene que hacer lo que dice el contrato, 60 días. Pero lo que pasa es que el arrendatario me está diciendo que le tengo que dar 1 mes por año y él lleva viviendo 3 años en la propiedad. ¿Qué hago? En estricto rigor, usted está cumpliendo con los 60 días. En la práctica, negocie el plazo, si es un mes más, ¿cierto? Porque la confusión se da, efectivamente, de que la ley considera este plazo, pero cuando estamos frente a la solicitud de restitución judicial, cuando el contrato no está escrito o no tiene cláusula de restitución anticipada. Y nosotros el contrato que estamos revisando es un contrato a plazo de 1 año, esa es la recomendación, que se pueda renovar, sí, pero donde dice que hay que notificar hay que dar un plazo para devolver la propiedad de un mes por año. Esto no aplica a arrendatarios que no han pagado el arriendo. Esto solo aplica a lo que acabo de decir, cuando el contrato de arriendo no está escrito o no hay cláusula de término anticipado. Si un arrendatario no paga el arriendo, ya no hay contrato de arriendo. ¿Se entiende? Este plazo no aplica a personas que deben el arriendo. Este es el procedimiento que se sigue cuando tenemos un contrato que ha durado más de 1 año y que no está escrito o no tiene la cláusula de desahucio. ¿Estamos? Esto es súper importante. La ley específicamente habla que usted tiene derecho a poner término al contrato de arriendo inmediatamente cuando no le han pagado el arriendo. Entonces, esto no tiene que ver de que aparte que me deben el arriendo, yo le tengo que dar un plazo de 1 mes por año para que dejen la propiedad. ¿Queda claro?
Ah, bueno, aquí estaba la explicación de... ¿Cuál es la diferencia entre término anticipado y desahucio? Legalmente ninguna. El tema es que en los contratos que nosotros revisamos y que hemos recomendado siempre se habla de cuándo se va a terminar y cuál es la forma de ponerle término. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer hablábamos de la notificación de 60 días? Término anticipado y desahucio es lo mismo. El desahucio es un término anticipado del contrato. Y nosotros pusimos que para avisar de término anticipado o de no renovación del contrato, dijimos que íbamos a dar un plazo de 60 días. Me tienen que avisar con 60 días de anticipación. ¿Se acuerdan que lo vimos en la cláusula de ayer? Y la pregunta era, pero si tengo un contrato a plazo fijo, ¿qué es lo que hago? Los contratos a plazo fijo, como decíamos ayer y también Ruth lo comentaba, los contratos a plazo fijo se pueden terminar antes. El tema es que cuando una de las partes lo termina sin razón, la otra podría cobrar una multa en caso de que esté estipulado en el contrato de arriendo. En este contrato está estipulado que si el arrendatario termina anticipadamente el contrato, tiene que pagar los arriendos que faltan para completar el año. ¿Sí? Si una persona tiene un plazo de 60 días, tal como dice en el contrato y también como dice la ley, tiene que pagar hasta el último día que viva en la propiedad. El arriendo se paga hasta el último día que vive en la propiedad. Los meses de aviso son meses de aviso para que la persona pueda buscar otro lugar para vivir. ¿Sí? En los contratos a plazo fijo, por ejemplo, el contrato que nosotros revisamos dice que la duración del contrato es un año. Dice que si alguna de las partes le va a poner término, tiene que avisar con 60 días de anticipación. ¿Cierto? Y dice que si la parte arrendataria le pone término anticipado, entonces tiene que pagar los arriendos que faltan para que se cumpla el año. Comentábamos ayer que a veces esos pagos en un juicio el juez no considera que se deban realizar porque no vivió en la propiedad. ¿Ya? Pero los 60 días de aviso son algo que establecemos en el contrato, por lo tanto no vamos a vernos en la situación de tener que ir a un juicio porque no tenemos la cláusula de término anticipado o nuestro contrato no está escrito. ¿Dudas? Ah, no había visto las otras preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Porque voy a aclarar algunas cosas que no había visto en las preguntas directas. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, a ver. Antes de avanzar en esto, aquí voy a explicar algo anterior que yo no vi que me habían enviado preguntas por interno. Entonces, quiero saber si queda alguna duda, porque traté de ser clara. Lo que iba a explicar, lo que acabo de explicar, se da cuando queremos poner término anticipado en contrato y no tenemos el contrato escrito o no está la cláusula de término anticipado o desahucio y no nos pusimos de acuerdo con el arrendatario. El tratamiento legal que se hace de ese tipo de situaciones considera los plazos que acabo de mencionar, ¿ya? Pero si no tenemos el contrato escrito y llegamos al acuerdo con el arrendatario y el arrendatario desocupa la propiedad, entonces no hay ningún problema. Si tenemos contrato escrito, pero se nos olvidó poner la cláusula de término anticipado, de avisar con 60 días de anticipación, se nos fue poner esa cláusula, pero llegamos a un acuerdo con el arrendatario, entonces no hay problema. Lo que acabamos de explicar aplica cuando me veo en la necesidad de iniciar un procedimiento judicial para recuperar la propiedad. Entonces, el tratamiento que le van a dar judicialmente es decir, ¿tiene contrato escrito? Sí. ¿Tiene cláusula de desahucio? No. Ah, entonces, si el contrato ha durado menos de un año, la persona tiene 60 días desde la notificación. Si el contrato ha durado más de un año, entonces tiene 60 días más un mes por año. ¿Ok? No sé si el chat se quedó pegado, pero si ustedes me dicen que estamos ok, yo avanzo porque no me llega ningún mensaje. Entonces, ¿se escucha mal o algo así? Ya, voy a explicar entonces lo que me habían preguntado por interno y yo no había visto. En el contrato que revisamos aparecía el nombre o se mencionaba el corredor de propiedades. Ah, gracias. En el contrato que revisamos, cuando vimos las partes de las firmas, aparecía mencionado el corredor de propiedades porque había una administración de la propiedad. Era el administrador que administraba la propiedad. ¿Sí? Entonces, por eso se mencionaba al administrador, al corredor como firmando por poder. Cuando yo hice mención al certificado de AFP, atención con esto, cuando tú vas a evaluar a un potencial arrendatario, tú le solicitas documentación para poder revisarla. Entre esa documentación está el certificado de AFP. Y con ese certificado de AFP que tú tienes en tu poder, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a validar, lo vas a verificar. ¿Dónde?
en la AFP que corresponda. Entonces aquí, miren. Entonces vamos a poner, validar certificado de AFP. Entonces, con el certificado de la AFP que ustedes tengan, por ejemplo, si es de Provida, ustedes ingresan a la página de Provida, les va a decir ya, ¿qué RUT sale en el certificado que usted tiene? Usted pone el RUT de la persona. Y en el certificado también va un número. ¿Cuál es el número del certificado? Usted lo escribe ahí, hace clic en validar, y lo que usted tiene en la mano tendría que ser lo mismo que le va a aparecer en pantalla, los mismos datos. Esa es la forma de validar el certificado. No es que yo vaya a sacar el certificado desde la AFP del potencial arrendatario, sino que yo solicito la documentación. Si me llega un certificado de AFP Modelo, Plan Vital, Provida, Cuprum, yo ingreso al sitio web de esas AFP y ingreso los datos y va a aparecer en la pantalla, tendría que aparecer el mismo certificado que yo tengo en mi poder, ¿ya? No se confíen de los certificados que reciben. A veces tengo una situación de hace muy poco tiempo en donde una exalumna me preguntaba, profe, ¿le arrendaría usted a este doctor que me trajo su certificado de DICOM impecable? Y yo le dije, ¿por qué te va a arrendar? Lo que pasa es que se quiere cambiar cerca de la clínica donde trabaja, ¿ok? ¿Y revisaste los antecedentes? No, si el DICOM que tiene es impecable. Pero qué raro que se quiera cambiar. Bueno, da lo mismo. Y le dije, ¿revisaste el certificado de DICOM? Y el certificado, el informe que le habían presentado era falso. Porque ahora es muy fácil poder falsificar, cambiar datos de los documentos. Es muy fácil hacerlo. Basta tener un poquito de conocimiento en algún programa de edición y lo puedes hacer. Entonces, no se confíen en certificados, informes comerciales impecables, sobre todo quizás de personas muy, muy simpáticas, muy amistosos, porque ojo con eso, ustedes primero, antes de pasar a una segunda etapa de poder seleccionar a alguien y hacer una entrevista, revisen su documentación. El contrato de arriendo solamente va a tener fuerza si tenemos una persona real, con antecedentes reales, a quien poder cobrarle, a quien poder imputarle los gastos que podrían haber quedado pendientes, etcétera, ¿ya? Entonces, esta explicación ya está. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque, insisto, el contrato de arriendo solamente tiene sentido si tenemos un buen arrendatario, si hicimos una buena selección. Y la falla principal es la falla en la selección del arrendatario. Claudio pregunta, ¿pueden llegar por separado arrendador y arrendatario a firmar? Por supuesto. Porque lo que dice el señor o la señora notario cuando se va a firmar un contrato de arriendo es que Claudio Barrientos firmó ante mí. ¿Ante quién? Ante la notaria Carol Stay. Y quizás tu arrendatario, que puede ser Ruth Mora, firmó ante otro notario, pero firmó el contrato ante el señor o señora notario. Así que se pueden firmar por separado. Lo ideal sí es que ojalá sea de la misma notaría. Se deja el contrato ahí y pueden ir por separado a firmar el contrato de arriendo. ¿Ya? Ahora, el contrato de arriendo va a tener fuerza si tenemos buenas cláusulas, si hacemos cumplir las cláusulas y si hemos hecho una buena selección del arrendatario. La selección del arrendatario va apoyada con la verificación, con la validación de ciertos documentos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, porque si no el contrato de arriendo no va a servir de nada, de nada. Si ustedes le arrendaron a una persona que no está en condiciones económicas de pagar el arriendo, van a tener dos temas. Uno, que les van a deber el arriendo. Y dos, que van a tener su casa tomada. A ver, pregunta. Si la propiedad queda desocupada a fines de agosto y estamos a 15, ¿se puede firmar y pagar el 15 y entregar la propiedad el 2 de septiembre? Claro. ¿Se acuerdan que, bueno, es que ayer en la parte de cuándo comienza a regir el contrato, nosotros distinguimos el momento de la firma? Tú podrías firmar el contrato ahora. ¿Y cuándo empieza a regir y cuándo se van a entregar las llaves? El 2 de septiembre, por ejemplo. ¿Sí? Porque una cosa es, cuando firmé el contrato, dijimos que el contrato podía entrar a regir antes de la firma. Quizás tú, Claudio, entregaste la propiedad, pero todavía no había firmado el contrato. Entonces entregaste la propiedad el 1 de junio. ¿Cuándo comenzó a regir el contrato? El 1 de junio. ¿Cuándo lo firmamos? El 2 de agosto. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo mismo al contrario. ¿Cuándo firmamos el contrato? El 2 de agosto. ¿Cuándo se entrega la propiedad? El 2 de septiembre. ¿Sí? Claudio, no sé si contesté tu pregunta. A ver, la ley con respecto a la firma dice que la firma tiene que ser ante notario. El notario tiene que validar la firma. Entonces, una cosa es la firma electrónica y otra cosa es que la firma electrónica se valide ante notario. ¿Ya? Entonces, la firma digital, porque tú puedes comprar tu firma digital en varias empresas que venden el certificado de firma digital. Pero esa firma digital tiene que ser validada
ante un notario. ¿Y qué empresas, por ejemplo, realizan ese procedimiento? Yo les voy a recomendar una en particular con la que yo conozco y con la que he trabajado, y se llama Firma Virtual Legal, ¿ya? Y se las voy a mostrar ahora. Entonces, firma virtual legal. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a entrar a la versión clásica que no requiere... Un segundo. Ahí está. La firma, por ejemplo, la firma electrónica avanzada, que es la que piden para tener tus boletas, para trabajar con el Servicio de Impuestos Internos, es eso, una firma electrónica, ¿sí? Pero no es una firma digital o electrónica notarial. Entonces tú tienes que ir a una empresa, a una página que tenga ese servicio, no es lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que yo les estoy mostrando dice... Mira, dice, solicitas tramitación de un contrato de arriendo. Para que tu contrato quede protegido por la nueva ley Devuélveme mi casa, debes incluir obligatoriamente dentro de la documentación el certificado de dominio vigente de la propiedad con una antigüedad no superior a 30 días. Y aquí inicia el trámite para que el contrato quede efectivamente firmado ante notario. A ver, es que no quiero que se confundan cosas. La firma electrónica avanzada se utiliza en ciertos procedimientos en nuestro país. Lo más probable es que, aquí Cristian, tú me corriges, que la tienes porque la utilizas en el servicio de impuestos internos para entregar tus boletas o facturas. ¿Sí? Eso es una cosa. Pero para el arriendo, para el contrato de arriendo, dice que el contrato debe ser firmado ante notario. ¿Ya? ¿Ya? Lo que dice la ley es que tiene que ser firmada ante notario. Por ejemplo, Cristian, ¿para qué usas tú la firma electrónica que tienes contratada? Pero la firma que tú tienes contratada, ¿para qué la utilizas? Es que no quiero generar confusión con una firma digital. ¿Qué se entiende por una firma digital? Que yo firme y después escanee el documento. Sí, eso va a tener validez, pero no para firmar frente al notario o ante el notario. La contrata recién aún no me ha servido de nada. Para el contrato de arriendo no te va a servir. ¿Sí? Para el contrato de arriendo no te va a servir. Pero por eso quería entender a qué, por ejemplo, se referían. ¿A qué se referían con firma digital? Porque digitalizar algo es que yo firme el papel, lo escaneo, le saco una foto, lo digitalicé, ¿ya? Y lo envié. Entonces, por eso quiero entender a qué se refieren. Estoy como tratando de despejar. Entonces, ya. Entonces, Ruth dice, el notario dispone de ese certificado para que los clientes puedan certificar sus firmas y él las certifica. Es que eso es lo que quería distinguir, a qué se están refiriendo. Hay personas que están fuera de Chile y dejan su firma o un mandato en alguna notaría. Sí, dejan su firma o un mandato en una notaría, eso es correcto. Ya, recuerden poner signo de pregunta cuando es pregunta y cuando no tiene signo yo entiendo que es una afirmación. Solo quiero no confundir y tratar de despejar con respecto a lo que me están preguntando, porque está una firma electrónica avanzada, está un certificado de firma electrónica, por decirlo así. Entonces, cuando me hablaban de firma digital, me perdí un poco porque no sé a qué se refiere. Estimados, pero miren, en el arriendo, la firma debe ser ante notario. La firma debe ser ante notario, ¿ya? Entonces, si ustedes me dicen, ¿servirá? Bueno, depende de la notaría. ¿Por qué? Porque Ruth, por ejemplo, dice, el notario dispone de esa firma para validar ciertas firmas, por ejemplo, en caso de abogados que presentan escritos o representaciones. Voy a volver a la presentación. ¿Ya? Entonces, hay notarías que tienen el servicio. Vamos a buscar inmediatamente para que salgamos de la confusión, porque yo a veces, como pasó con la foto de Ronnie, ya. Por ejemplo,
Aquí vamos a salir de la duda inmediatamente, o sea, para que quede claro. Aquí hay una notaría que se llama Notaría Santibáñez. Aquí está la Notaría Santibáñez, que tiene servicios en línea. ¿Sí? Y te dice qué es lo que necesitas. Entonces yo digo, un contrato. ¿Un contrato de qué? Contrato de arriendo, inmueble con aval, persona natural. Contrato de arriendo, inmueble, persona natural. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar el tipo de contrato. Aquí, si habla con aval, probablemente me va a entregar un pagaré, una letra. Pídelo ahora. Ah, me mandó a otra página. Lo que pasa es que aquí tienen te redactan el documento y después tienes que ir a retirarlo, tienes que firmar directamente. ¿Sí? Entonces, es que el hecho de el notario virtual es más que nada un procedimiento en donde algunas notarías tienen los requisitos o la firma como la indica Ruth y tú tienes tu firma ahí, otros como firma virtual, la legal, que hacen el procedimiento y se reconoce ese procedimiento como firma ante notario. Y esa es la página que yo utilizo, que he utilizado y que me sirve para firmar los contratos de arriendo. ¿Sí? Y ahí podría firmar cualquiera desde cualquier parte. En todo caso, voy a preparar una presentación para distinguir bien firma virtual, certificado, etcétera, para poder explicarlo mejor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, la de Claudia. Dame un segundo, déjenme volver a la presentación. Ya, aquí vamos a hablar un poquito de si el arrendatario reserva y en unos días se le devuelve la reserva, ¿cómo? Ah, depende. Depende de lo que diga el contrato. O sea, en arriendo no existe el ítem reserva. No es reserva. Lo que, si firmó un contrato de arriendo, pagó un mes de arriendo anticipado. ¿Sí? Pagó un mes de arriendo anticipado. Y si el contrato dice que ese mes que ya pagó, porque no es una reserva. Recuerden que nosotros ayer dijimos, si se firmó el contrato hoy, ¿cuándo comienza a regir ese contrato? El 2 de septiembre. Entonces, en el contrato de arriendo no está la idea de reserva. No es como lo mismo que en una compraventa donde podemos firmar una promesa de compraventa y pagar un anticipo del 10% para darle seriedad a la oferta. Aquí ese contrato de arriendo todavía no comienza a regir y esa persona, dependiendo de los tiempos, sí tendría derecho a terminar el contrato que todavía no empieza, ¿ya? Y se le tendría que devolver el dinero. Así que estamos hablando del contrato de arriendo, ¿sí? Pero el concepto de reserva dentro del contrato de arriendo no existe, ¿sí? Ahora, si se va a firmar con anticipación y el arrendatario luego se arrepiente, a ver, en arriendo, a ver, en corretaje de propiedades, cuando uno realiza corretaje de propiedades, no sé si alguno de ustedes es corredor, uno trata de tener cierta documentación para tener el procedimiento asegurado y para tener cierta claridad con respecto al proceso. Cuando tú tienes una propiedad y las personas van a visitar la propiedad con la intención de arrendarla, se firma una orden de visita. Y en esa orden de visita, el corredor dice, ok, yo le mostré la propiedad, si usted arrienda la propiedad, me tiene que pagar el 50% del valor del arriendo, ¿sí? Eso es lo que dice una orden de visita. Y en esa orden de visita se podría agregar el concepto de reserva. Si la persona que visita la propiedad está interesado en reservarla en arriendo, para darle seriedad a esa oferta de reserva, pagará un anticipo de 200.000 pesos, que en caso de el potencial arrendatario se arrepiente de esta reserva, se le regresará el 50% del valor de lo abonado, por ejemplo. ¿Ya? Eso podría estar en una orden de visita, pero no en el contrato de arriendo. Ayer comentábamos que el contrato de arriendo hay que tratar de mantenerlo limpio de otras cosas, porque el contrato de arriendo sirve para cobrar el arriendo y para que te devuelvan la propiedad. ¿Sí? Entonces, si están en una situación como esa o planean hacer algo como eso, yo dejaría el tema de la reserva aparte y especificaría que en caso de arrepentimiento, porque, a ver, también pongámonos en una situación realista. Si yo firmé el contrato hoy día y me arrepiento mañana, parece, digamos, como de sentido común de que me devuelva el valor de la reserva, ¿cierto? Incluso las inmobiliarias en una operación de compraventa devuelven el valor de la reserva. Pero si me arrepentí después de 10 días o de 15 días, podría poner que se restituirá el 50% del valor de la reserva o algo por el estilo, ¿sí? Pero eso no va en el contrato de arriendo. Esa es parte de operación del arriendo, en donde la recomendación sería que usted trabajase con una orden de visita, en donde identifica a la persona que fue a la casa, en donde se identifica qué documentación llevó,
y si cumple o no con el perfil que usted definió anteriormente. No sé si sirve mi respuesta, Claudio. No sé si sirve mi respuesta. ¿Estamos ok? Ya. Entonces, creo que también voy a agregar un formato de orden de visita, una orden de visita arriendo, orden de arriendo también, en el caso de que sean corredores de propiedades, pero es importante llevar un registro de las personas que van a visitar la propiedad. Y junto con el buen contrato de arriendo, vamos a tener esto que es determinar el perfil del arrendatario. Y un poco lo que preguntaba Claudio tiene que ver con esto del perfil. Y tiene que ver con el procedimiento que ustedes van a seguir, porque firmar el contrato de arriendo se firma luego de que ya tienes al candidato o a la candidata que cumple con tus requerimientos y que tiene claro cuál es el procedimiento, ¿ya? Y para que eso salga bien, tú tienes que tener claro cuál es el perfil del arrendatario o arrendataria que quieres, ¿ya? Hay muchas corredoras que piden reserva más un día viernes para saber si realmente la persona está interesada para firmar en notaría el lunes. Claro, pero ahí hay poquito tiempo de, digamos, estamos hablando de 2 días, sobre todo un fin de semana. Entonces, sí está bien lo de pedir reserva, pero no va en el contrato de arriendo. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, esa reserva tiene que quedar claro qué va a pasar con ella. Tiene que quedar claro en el correo electrónico, tiene que quedar claro, por ejemplo, si yo hice la transferencia y te avisé, Claudio, ya hice la reserva de la propiedad para que firmemos el lunes, en el contrato va a decir que ya se abonó cierta parte, que eso que se considera reserva ya se suma al pago, ¿sí? Ojo, aquí la clave del éxito, la diferencia lo hace el procedimiento. No todos los corredores o corredoras tienen buenos procedimientos. Entonces, a mí me gustaría que quedásemos con la idea de que todo lo que he acordado quede por escrito, en un correo electrónico, en un WhatsApp, porque si no aclaré qué va a pasar con el tema de la reserva, por ejemplo, en una compraventa queda claro qué se hace con ese pago anticipado del 10% o con la reserva. Queda claro qué va a pasar con ese dinero. Y en el arriendo tiene que pasar lo mismo, ¿ya? La orden de visita solo se firma entre ambas partes o se lleva a notaría. La orden de visita se firma entre ambas partes. Recuerden que legalmente el contrato nace verbalmente. Que firme ante notario es un medio de prueba. Por eso, con la ley Devuélveme la casa, lo que se busca es que el contrato de arriendo ya sea un medio de prueba que identificó a las partes, en donde se sabe quién es el dueño porque se llevó el certificado de dominio vigente y por eso se supone que es más rápido. Porque hay pasos que ya no vamos a saltar, porque las partes ya están identificadas. ¿Quién las identificó? El notario. Ok, ¿y qué otra cosa sabemos? Sabemos quién es el dueño o dueña de la propiedad. ¿Por qué? Porque se llevó el certificado de dominio vigente al momento de firmar, ¿ya? Pero una orden el hecho de que un documento, un contrato esté firmado entre privados, es válido igual, es legal. Y yo podría iniciar un juicio para que me devuelvan la propiedad con un contrato que firmamos en el mismo living de la casa que arrendé. Claro, sí puede iniciar un juicio, solo que no lo va a poder hacer por la ley de Devuélveme la casa, que se supone es más rápida. ¿Ya? Estimados, vamos a dejar la clase hasta acá, porque me estoy quedando sin voz por alguna extraña razón. Faltan 8 minutos para las 9:30, pero vamos a dejar la clase hasta acá. Me estoy quedando un poquito tifónica. Bueno, la próxima semana tenemos 2 días de clase. Y si el contrato cuenta con testigos, ¿de qué contrato estamos hablando? En un contrato de arriendo, la ley es muy clara en decir que para poder participar de este procedimiento más rápido, que es la ley Devuélveme la casa, tiene que estar firmado ante notarios. ¿Cuándo podemos hablar de testigos? En un testamento, pero no en un contrato de arriendo. ¿Ya? No es tal. A ver, está la idea de contrato, que son acuerdos que se firman entre 2 partes, ¿cierto? Esa es la definición general. Y la ley en específico pone requisitos para cierto tipo de contratos. En el contrato de arriendo no se menciona los testigos. En el contrato de trabajo tampoco. ¿Sí? Se tiene que firmar con ciertas solemnidades, con ciertos protocolos. Ya. Vamos a dejar la clase hasta acá, ¿les parece? Y nos vemos la próxima semana. Creo que tenemos 2 clases, si no me equivoco. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ya terminamos con la selección, perdón, el perfil del arrendatario, inventario y resolución de conflictos. La próxima semana hay una clase. Dijiste 2. Ah, no, está bien, es una clase. Lo que pasa es que yo corrí una porque agregué una clase más. No, es la clase que está en el calendario. ¿Ya? Bueno, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Muy buenas noches.